Pues nada, bienvenidos a este tercer lab del Sprint de Analítica Digital Avanzada en el Bootcamp 9 de CRO. Vamos a ver hoy un poquito de la parte de la administración de Google Analytics, eso que podemos hacer un poco por detrás en las tripas, más allá del análisis a nivel usuario, y sobre todo cómo podemos conectarnos a otras herramientas del perímetro de Google, en el ecosistema que hay, digamos, más centrado en publicidad digital, para que veáis un poquito las diferencias que hay entre estas herramientas, que la mayoría son gratuitas y cómo podemos utilizarlas para fomentar un poquito que los usuarios conozcan nuestra web, ¿no? Desgraciadamente no va a ser todo orgánico, no, no va a ser simplemente que nos conozcan y nos visiten por el boca a boca, sino que, bueno, pues a veces hay que conseguir invertir un poquito y sobre todo ver la eficiencia, ¿no?, de esa publicidad digital. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a compartir lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, empezamos por el principio. Básicamente, vamos a ver hoy el ecosistema de Marketing Technology, ¿vale? Aquí tendréis un capítulo un poquito más profundo sobre este concepto de MarTech en el último sprint, en la parte digamos, Big Data e inteligencia artificial. Vuestro profe os contará un poquito más también qué otras herramientas ayudan a la gestión del dato y a todas estas conexiones que vamos a ver hoy solamente con el perímetro de Google. Y vamos a ver qué nos da la opción Google Analytics de conectar directamente de una manera muy sencilla a otras cuentas publicitarias, ¿vale? Por tanto, vamos a entender la parte de administración de esas propiedades, de esos flujos de datos, entendiendo, bueno, un poquito de gestión de usuarios y sobre todo que nos permite la herramienta, sin tener conocimiento técnico, configurar a nuestras necesidades. Vamos a ver, como os decía, aquí otros productos de Google, que algunos os sonarán un poco a chino, pero los vamos a ver uno por uno y vas a ver que son muy sencillitos. Podemos conectar y qué beneficios tienen, ¿vale?, a la hora de generar esta conexión. Y por último, nos vamos a centrar en, bueno, pues gestionar una campaña de publicidad digital, donde utilizaremos una herramienta que está dentro del ejercicio práctico. Y vais a ver que para diferenciar las fuentes de tráfico tenemos que hacer unas pequeñas adaptaciones, ¿vale? En la URL, donde queremos que aterricen los usuarios cuando pagamos por una campaña, van a tener una serie de parámetros que vamos a ver cómo se configuran, también es muy sencillito, para que luego podamos detectar el tráfico en esos canales, fuentes y medios que hemos visto ya en otros labs. Haremos una pequeña introducción a los modelos de atribución y a las rutas de conversión. Esto es un poco el santo grial del marketing, ¿no? El poder entender cuál de los canales en los que yo invierto está generando más impacto en mi venta o en mi conversión, no necesariamente una venta, y cuáles son las rutas que siguen esos usuarios antes de convertir, ¿vale? Me paráis en cualquier momento con dudas, hay conceptos un poco técnicos y si no tenéis también las tutorías con Alberto para resolverlas. Vamos, por tanto, a entender qué nos permite hacer Google a nivel de administración de propiedades, ¿vale? Vamos a verlo in situ también en alguna de las cuentas y propiedades que yo tengo acceso. Google Merchandise Store, la cuenta que hemos utilizado de demo, no nos va a dar acceso de administrador, porque entonces podríamos configurar en esa tienda lo que quisiéramos, así que vamos a utilizar otras cuentas. En el momento en que vosotros tengáis vuestra web, seréis administradores de la propiedad en Google Analytics, ¿vale? Esta es un poco la vista y vamos a entrar al detalle en algunos de los campos, sobre todo en lo que os recojo en la parte izquierda, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para asegurar que tenemos Google Analytics bien configurado es, oye, pues desplegar, ¿no?, ese código JavaScript o avisarle a una de las herramientas que ya utilizamos que estamos queriendo medir el sitio, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer básicamente de tres maneras. Si tenemos un gestor de contenidos, un CMS, un Content Management System, es muy sencillito porque básicamente le vamos a dar el identificador de nuestra propiedad. Si utilizamos Google Tag Manager es exactamente igual, ¿vale? Le vamos a dar a Google Tag Manager nuestro ID, la ristra numérica que vamos a ver a continuación, para que directamente ya capture los datos. Y en caso de que no contemos con un CMS de tipo PrestaShop, Drupal, cualquiera de los que son de mercado, que son muy conocidos, o Google Tag Manager, deberíamos de insertar nosotros un código HTML o JavaScript en la web, ¿vale? Esto es un poco lo más complejo, pero también es bueno que lo conozcáis, por si acaso en un momento dado trabajáis por una empresa que no tenéis acceso, vuestros equipos no tienen acceso a los CMS o Google Tag Manager. Lo vamos a ver ahora y es muy sencillito. Veis que hay una parte también de personalización, lo he agrupado así, ¿no? Los eventos, las conversiones, las audiencias y las definiciones personalizadas son parte de los parámetros de configuración que nos permite hacer a nivel de propiedad de Google Analytics. No vamos a entrar mucho al detalle, pero aquí es donde podéis configurar qué necesitáis medir más allá de lo que da Google Analytics por defecto, ¿vale? ¿Qué es un evento? ¿Qué es una conversión? Me pone aquí que el vídeo dejó de funcionar.
Dame un segundito. Paro de compartir un momento. Me he quedado congelado por lo que parece. Cago en la leche. A ver un momentito. Bueno, me quedo con esta cámara del portátil y ya está. No tiene más trama. Vale, entonces vuelvo a proyectar y... Vale. A ver, un momentito porque entonces va a ser más complicado que mire a la pantalla y a la vez a vosotros. Entonces voy a dejar de proyectar un momentito. Perdón por al efecto demo. A ver. Partimos, cambiamos esto. Y ahora comparto. Vale, así os miro a la vez que os lo explico. Bueno, como os decía, ahí veis una serie de menús, que vamos a entrar en ejemplo en algunos de ellos, donde vamos a poder definir cuáles son nuestros eventos personalizados, qué consideramos una conversión, qué tipo de audiencias podemos configurar que son específicas para nosotros y algunas otras variables que vamos a medir y otros sitios no tienen interés en medir, ¿vale? Y vamos a dedicar un capítulo entero a la vinculación con otros productos que nos permite hacer el propio GA4, ¿vale? Entonces, para que veáis esto un poco en la práctica, empezando por la parte del flujo de datos, vamos a ver una web de un amigo que es una tienda de pádel. Me luego por aquí. Para que veáis qué es esto de la recogida de datos, ¿no? Y que la configuración no es nada compleja, no hace falta ser un desarrollador de código para entender qué deberemos de decirle a ese CMS o a Google Tag Manager que introduzca para que realmente podamos medir, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco la consola de Google, esta es la de Google Analytics, es la versión o la visión de usuario, y la administración está aquí abajo a la izquierda, ¿vale? En la pantalla que vamos a abrir ahora, como veis, es exactamente igual a la captura de pantalla que teníamos antes. Y para saber cómo estamos capturando los datos, necesitamos entender cómo se está configurando. Otra vez el vídeo, madre mía, pero bueno, voy a desconectar esto. ¿Me veis, verdad? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, la información sobre seguimiento es un poco donde nos da el ID de la propiedad, ¿vale? Este número que deberíamos copiar en un momento dado para dárselo a la herramienta que hemos comentado. Aquí no os preocupéis porque Yanka también nos va a explicar un poquito más de detalle de cómo funciona el JavaScript, cómo funciona el Google Tag Manager, pero quería daros las visiones de las tres, digamos, maneras más sencillas de configurar esa propiedad, ¿vale? Entonces, aquí veis que tenemos un asistente de configuración, no vamos a entrar al detalle. La configuración de la propiedad nos da la identificación única de esta propiedad y vamos a ver, por tanto, los flujos de datos. ¿Cómo estamos midiendo aquí? ¿Vale? Esto es una web, no tiene aplicación en iOS ni en Android, con lo cual deberemos entender cómo estamos capturando el flujo de datos web. Esto ya está configurado, pero podríamos ver un poquito qué opciones nos da a la hora de reconfigurarlo, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues el nombre del flujo, este ID que he copiado y el ID de medición, ¿vale? Este ID de medición es el que le deberíamos de decir a Google Tag Manager o al Content Management System que es nuestra propiedad única, ¿vale? Esto se haría en esas herramientas simplemente copiando y pegando este código. Si no tenemos esa opción, tenemos que escribir en código una ristra que identifique que se está midiendo este sitio a través de Google Analytics y eso lo haríamos simplemente con las instrucciones de etiquetas, ¿vale? Aquí tenemos el código exacto que deberíamos de instalar manualmente si no tenemos un CMS de estos que estamos viendo aquí, como pueda ser Wix, Content Square o cualquiera de ellos. Básicamente, que sepáis que Google Analytics se mide y permite capturar los datos copiando y pegando este código en el código fuente de la web o dando el identificador de la propiedad que hemos visto que es un código alfanumérico, ¿vale? No es necesario que esto lo vayáis a hacer vosotros, probablemente en un futuro, pero es bueno que entendáis que esto que vemos aquí, que es el identificador, si necesitamos instalarlo manualmente, bueno, pues tenemos que copiar y pegar este código fuente en la web objetivo de medición, ¿vale? Te has muteado. Pedro, te has muteado. Sí, perdonad, que es que he tosido. Gracias. Ya os digo, aquí podríamos crear eventos personalizados también, pero vamos a verlo en esta otra parte, ¿vale? Me olvido, las tres primeras partes, o las dos primeras sobre todo, es entender cómo realmente estamos capturando el tráfico, la configuración de la propiedad del asistente de configuración y el flujo de datos como acabamos de ver.
Tenemos una parte también de gestionar permisos. A veces podemos querer dar acceso de lectura a un compañero, a una agencia, y aquí podríamos simplemente ir creando e invitando con los roles que necesitemos a las personas que queramos dar acceso, ¿vale? Es importante que tengan una cuenta de Gmail, ¿vale? Aquí, como veis, hay un dominio que no es de Gmail, pero Google permite crear cuentas de Gmail o de Google sin necesidad de tener un correo de Gmail, ¿vale? Sería tan sencillo como añadir un usuario, poniendo una dirección de correo electrónico. Si aquí ponemos una cuenta de correo electrónico que no tiene una cuenta de Google vinculada, nos diría, tiene que vincularlo, ¿vale? Y estos son los roles que nos permite administrador con control total, edición, bueno, un tema de más de gestión de audiencias, conversiones y modelos, puramente elección o ninguno, ¿vale? Estos son los niveles de permisos que nos permite configurar Google Analytics. Los eventos, las conversiones y las audiencias son interesantes porque al final son parámetros adicionales, ¿no? Aquí, por defecto, veis que los eventos que nos da Google Analytics son los clics, la primera visita, la página vista, el scroll. Todos estos vienen con la instalación base, ¿vale? Pero podemos querer crear alguno adicional, ¿vale? Lo haríamos creando el evento, poniéndole un nombre, ¿vale? Que tenemos aquí ya unos cuantos, como os digo, que vienen por defecto, pero podríamos crear uno nuevo. Y básicamente, bueno, pues uno de los condicionantes o de los parámetros en código que tengan este nombrado tendría que asignársele un valor, ¿vale? Es un poco técnico, alguien lo haría por vosotros, pero os puede interesar, por ejemplo, medir, me lo invento, las reproducciones al 50% de un vídeo. Bueno, pues esto se puede configurar como un evento a través de esta pestaña, ¿vale? No vamos a profundizar mucho, simplemente que veáis que más allá de la entrega de Google Analytics por defecto, se puede ir ampliando y personalizando la medición de cada sitio. Con las conversiones pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Al definir que esto es un e-commerce, la conversión por defecto es el purchase, pero puedo ir creando eventos de conversión nuevos a través del mismo menú, ¿vale? Y luego lo configuro, ¿vale? Puedo configurarlo y no vamos a entrar al detalle. Lo desactivo, y si no, luego mi amigo se va a volver loco con esto. Y por último, las audiencias nos permiten, aquí como os digo, siendo un e-commerce te da simplemente dos muy claras, oye, todos los usuarios o aquellos que han hecho una compra, pero a la hora de hacer análisis dentro de GA4 más, digamos, granulares, nos puede interesar ver, oye, audiencias que vengan de una publicidad pagada, audiencias que sean personas que simplemente estén en una ubicación geográfica y además combinado con un dispositivo concreto, ¿vale? Podemos ir combinando variables y la creación de una nueva audiencia, una vez más, a través de clics, que pueden hacer por, digamos, acciones que ya te sugiere Google, son un poco lógicas, quién compra, quién está activo, quién no compra, quién ha hecho algo o nada en los últimos días, o podemos hacer, bueno, plantillas un poquito más determinadas, como decía, de qué tipo de dispositivo usan, de dónde vienen, algún tipo de información demográfica, si hemos dado esa información de cookies, y predictivas, que bueno, en este momento yo creo que está en beta esta parte. Más allá de las que te sugiere, pues crear una personalizada con todo tipo de condicionantes, ¿vale? Como os decía, aquí añades un grupo de condiciones que sea basado en muchos datos, ¿vale? Todos estos tienen a su vez mucho contenido, entonces, bueno, yo voy creando mis audiencias en función de la necesidad que tengo de medición. Además, las audiencias luego se las puedo compartir con la herramienta de publicidad digital para decir, oye, preséntame publi solamente a esta gente. Me ahorra bastante tiempo y dinero si tengo claro cuál es, digamos, el target o el objetivo del cliente al que quiero perseguir e invertir y no que todo el mundo que busque la web se le presente un anuncio publicitario, ¿vale? Y por último, las definiciones personalizadas son variables, tanto de dimensiones como métricas, que yo puedo ir creando y que son específicas de mi negocio, ¿vale? Aquí no vamos a entrar tampoco, porque bueno, es un tema un poco más técnico, pero hay dimensiones a nivel de evento, cuando alguien hace algo, o más características de usuario, ¿vale? Seleccionaríamos el parámetro de evento o de usuario y le asignaríamos un valor. Oye, pues si la gente viene del medio email y además hace una serie de cosas, quiero que eso se mida de una manera. Tenemos a alguien en sala de espera. A ver si lo acepta Pedro. Vale. Vale, simplemente que veáis un poco, entendáis
a qué se refiere cada uno de estos parámetros de la configuración de cualquier propiedad. Esto es una visión un poco avanzada, por eso estamos en la asignatura analítica avanzada. No quiero que profundicemos demasiado, pero estos para mí son los más importantes. Que entendáis que más allá de lo que da de saque Google Analytics, una persona con un relativo conocimiento técnico, entendiendo que queremos medir, puede configurar eventos, conversiones y variables muy personalizadas, y cualquier persona que entienda un poco más el marketing que queremos realizar sobre qué tipología de usuarios va a poder configurar audiencias que además compartiremos con otras herramientas, ¿vale? Datos, importación e identidad, yo creo que no vamos a entrar. Ya visteis con Sergio en el lab anterior un poco la parte de BigQuery. Creo que es más interesante lo que da esa herramienta que lo que vemos aquí a nivel de importación. Google Analytics no está configurada para ser una herramienta que adquiera datos y los mezcle bien. Para eso tenemos el Data Warehouse en la nube. Y los ajustes de atribución, bueno, pues esto entraremos un poquito por encima al final del lab, pero básicamente defines cuál es el modelo por defecto de atribución y cuántos días antes quieres que se tenga en cuenta tanto los eventos de adquisición como los de conversión para definir esos modelos de atribución, ¿vale? Luego entramos en lo que es un modelo, que es bastante importante, pero una vez más es un capítulo pendiente prácticamente para todo el mundo, ¿vale? Haremos un ejercicio muy sencillito para que veáis que, bueno, que se puede optimizar la publicidad digital en base a estos modelos. Vamos a ver, por tanto, un poco esto que nos dice aquí, ¿no? Oye, voy a vincular Google Analytics con otros productos. ¿Me interesa tener vinculaciones absolutamente con todo esto? Pues probablemente no, ¿vale? Y vamos a ver por qué. ¿Qué tiene aquí mi amigo para la tienda online? Pues Google Ads, si no me equivoco lo tiene vinculado. Mira, no lo tiene y debería de tenerlo. El gestor de campañas o de publicidad, tampoco. La verdad que tiene esto un poquito en bragas. BigQuery no lo tiene conectado. DV360 no tendría sentido, pero bueno, vamos a ver ahora en las slides uno por uno qué son estas herramientas, qué hacen y qué tendría sentido que conectemos. Search Console es fundamental para cualquier web y en este caso sí que lo tiene, ¿vale? Con lo cual, bien por ahí. Venga, hemos visto un poco esos dos titulares de los flujos de datos, cómo capturar la información de los visitantes en la web y cómo utilizar algunos de los parámetros de personalización de eventos, conversiones, audiencias y tanto variables como dimensiones personalizadas. Google Tag Manager, Yanko, os dedicará un tiempo a que entendáis que es una herramienta muy potente, ¿no? Hemos visto que una de las opciones que nos daba a la hora de insertar la etiqueta, porque no deja de ser una etiqueta, ese código JavaScript para la medición de Google Analytics, es a través de Tag Manager, ¿vale? GTM lo que hace básicamente es instalar su propio código en la web y a partir de ahí nos facilita mucho la vida si queremos gestionar inserciones de código adicionales en la web, ¿vale? No necesitamos picar el código, no tenemos que hacer una subida a producción ni testeo, que es como se hacía esto antiguamente. Y básicamente lo que nos permite es implementar scripts, pixels, todo esto que hemos visto que nos ayuda a conectar con otras herramientas que no son de Google, una mejor eficiencia de nuestras campañas, un conocimiento un poquito más profundo de, de la analítica cualitativa, por ejemplo, que veréis que también tiene sus propias herramientas, hay que desplegarlas. Bueno, pues al final esas etiquetas, Google Tag Manager nos permite insertarlas de una manera muy sencilla, definir cuándo se activan, porque podemos no querer activar siempre una campaña publicitaria, por ejemplo, en LinkedIn, ¿vale? Queremos que los usuarios que vean él trabaja con nosotros, luego se les persiga en una publicidad, pero solamente en esa URL específica, no en todo el sitio. Con lo cual habría un activador, una regla de disparo que determina si esa etiqueta se activa siempre o solo en determinados casos. Y las variables son básicamente, bueno, pues información que queremos que se comparta básicamente a nivel de filtrado, ¿vale? Tanto en los activadores como en las etiquetas. GTM es una herramienta que yo creo que es importante que conozcáis. Es un gestor de etiquetas gratuito y os va a facilitar la vida a la hora de, de hacer crecer vuestro sitio web en un futuro y de optimizarlo. No nos paramos más, ¿vale? Es una visión general de la administración y vamos a entender un poquito qué son estas herramientas que hemos visto que nos permite Google conectar de una manera sencilla. Os digo sencilla porque realmente la única necesidad que tenemos es crear un usuario o una cuenta en cada uno de los productos que vamos a ver a continuación con el mismo correo que tenemos a nivel de administración Google Analytics, ¿vale? En el momento que hagamos eso, nos va a salir, mira, vuelvo aquí para que lo veáis. Voy a hacer en otro sitio. Si yo tengo con ese correo que habéis visto, pedroarcdlf@outlook.es, una cuenta, por ejemplo, en Google Search Console,
y no tengo vinculado aquí Google Search Console, en el momento que le doy la vinculación, bueno, en este caso pues no la tengo, ¿vale? Pero Google Ads sí. Bueno, es que estoy en la cuenta del Merchandise Store y me dice que aquí no tengo permisos, como es lógico. Me voy a otra. Esta misma. Me parece curioso que nos deje verlo. Esto es GA Universal, esto es GA. Vale. No os vuelvo locos, ¿eh? Simplemente es para que veáis que vincular una cuenta de Google Ads sería tan sencillo como buscar alguna de las cuentas donde yo tengo un usuario de Google Ads, ¿vale? En este caso, ha identificado que este correo tiene una cuenta, le doy clic, confirmo y configuro una serie de cosas que suelen ser muy sencillitas. A partir de ahí, mi cuenta Google Ads, que ahora veremos para lo que vale, está totalmente vinculada a Google Analytics, ¿vale? Está importando conversiones y me permite crear audiencias de remarketing, ¿vale? Aquí ya la veríamos. Esto es una vinculación, no, no requiere de más trabajo, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Google Ads, ¿qué es esto de Google Ads? Bueno, pues es un gestor de campañas, ¿vale? Google nos permite hacer publicidad, como sabéis, en el propio buscador, en YouTube. Tiene algunos medios como webs, periódicos y otro tipo de sitios web que permiten insertar publicidad en formato banner. Entonces, lo que nos permite básicamente es ajustar ese tipo de publicidad. Oye, queremos aparecer únicamente en la búsqueda, queremos también subir vídeos a YouTube, queremos aparecer en webs de terceros. Bueno, pues una vez que configuras la cuenta, es gratuita, lo podéis hacer cualquiera, te va preguntando cuál es tu objetivo principal, ¿no? Oye, quiero que la gente me compre en mi sitio web, quiero que me llamen, quiero que reserven una mesa en mi restaurante, quiero simplemente que vean más mis vídeos en YouTube y a partir de eso te va sugiriendo cuál es el formato de anuncio ideal. Como veis abajo, hay un ejemplo de un formato en búsqueda, que lo que haces es definir los títulos de esos anuncios de SEM que aparecen cuando los usuarios buscan determinados keywords o palabras clave, ¿vale? Nos permite pues, analizar un poquito mejor cómo están rindiendo o performando esos anuncios, tiene su propio sistema de medición, nos va sugiriendo mejoras, nos permite además identificar las palabras clave que mejor han funcionado y nos permite ubicar ciertos anuncios también por direcciones, códigos postales, ciudades o regiones, con lo cual limitamos el alcance de nuestros anuncios a ciertas geografías, que eso muchas veces pues, es útil, ¿no? Lo más interesante es que nos permite fijar un presupuesto, ¿vale? Yo me quiero gastar, digamos, 3 euros al día como máximo en estas publicidades, 70 céntimos, 100 euros, lo que tú quieras, depende de tu presupuesto, ¿vale? Y él va a intentar optimizar las pujas por ti en base a ese presupuesto. Otra manera de hacerlo es que le des un presupuesto estimado y a veces se vaya un poquito por una horquilla. Te puede interesar si estás compitiendo con palabras clave con alguien al que quieres ganar, ¿no? en esas búsquedas. Es importante, solo se pagan por los clics que se reciben, no por las impresiones, ¿vale? Si yo pongo aquí tienda de pádel y tenemos una publicidad digital, 5 tiendas de pádel, si la gente no hace clic en mi anuncio, aunque lo haya visto, a mí Google no me va a cobrar, solo me cobra por el clic en el anuncio, ¿vale? Es una herramienta de uso relativamente básico, en el sentido de que es gratuita, ¿vale? No tiene un coste recurrente mensual ni anual, con lo cual para pequeños comercios, como pueda ser este que tiene mi amigo, que es una tienda de pádel que ha montado hace 1 año y medio, pues le puede interesar, ¿vale? Y vas cacharreando, vas jugando un poquito con las palabras clave más habituales cuando la gente quiere comprar ropa, palas o zapatillas de pádel y bueno, pues vas jugando con esos presupuestos y con la ubicación de los mismos. Que al final creas un vídeo promocional en YouTube, pues también puedes comparar cuánto te has gastado en eso y cuántas conversiones te ha generado, ¿vale? Esa es la bondad de la vinculación entre esta herramienta, que no llega a saber cuántas conversiones se han generado, porque la conversión se produce en la web. Y aquí lo que estamos viendo son los canales de terceros, ¿vale? Ahí está un poco lo interesante de conectar los dos mundos. Las informaciones y esos resultados que te van a dar las herramientas de publicidad digital, básicamente son a cuántos usuarios se lo he mostrado, cuántos han hecho clic y cuánto tráfico dirigido. Pero Google en su buscador no sabe cuántos de sus usuarios han acabado comprando en mi tienda online. Google Ads, recomendado que lo cacharréis y que lo instaléis en vuestro sitio web, vamos, que lo instaléis, que lo vinculéis a vuestra cuenta de Google Analytics. BigQuery no me voy a parar mucho porque habéis tenido un lab dedicado específicamente a ello.
Al final es un data warehouse, un almacén de datos que no requiere del coste de un servidor, que normalmente, bueno, esto ya no tienen tantos costes, pero antiguamente todas las empresas tenían sus racks de servidores, sus salas que requieren tiempo de, bueno, un coste sobre todo de electricidad, de refrigeración y un coste físico, porque al final los servidores ocupan. Y bueno, pues básicamente dentro del perímetro de Google Cloud, que es la herramienta que aloja BigQuery, nos permite, como os ha contado Sergio, ingestar datos de muchas fuentes distintas, que estén estructurados, semiestructurados o no estructurados, es decir, podemos hablar lenguajes distintos a la hora de identificar esas fuentes de datos y él se encarga de, bueno, pues machearlos, analizarlos, incluso darte modelos, ¿no? Modelos avanzados, modelos de aprendizaje automático, y es una herramienta muy potente para un análisis de datos más profundo. Por eso hemos dedicado un lab entero a ello y aunque os haya podido resultar un poquito duro, a la gente que tengáis un perfil más analítico y os guste mucho, bueno, pues entender, ¿no?, las fuentes de datos y cómo conjugarlas, yo creo que es una herramienta muy potente que os puede venir muy bien en un futuro. La vinculación con BigQuery, como la que hemos visto anteriormente, se haría con un usuario en BigQuery que tenga capacidad de administración en Google Analytics, ¿vale? Google Merchant Center es bastante interesante si tenemos un e-commerce, ¿vale? Probablemente todos hayáis visto, si utilizáis Google Chrome, que ya hay una pestaña desde hace tiempo que permite filtrar resultados no solamente por imágenes, por mapas o por vídeos, sino por shopping, ¿no? Tiene su pestaña de compra. Bueno, pues esta herramienta nos permite configurar aquellos productos de nuestro e-commerce que queremos destacar, ¿no?, bien a nivel orgánico o bien por anuncios. Si vinculamos Google Merchant Center, podríamos hacer a Google Analytics, podríamos entender cómo están impactando las campañas que haríamos en Shopping Ads pues contra otros tipos de publicidad, como pueda ser la búsqueda, como pueda ser el display, una red social. Y al final lo que hace es darnos una capa de visibilidad extra, ¿no? No necesariamente los usuarios tienen por qué aterrizar en nuestra página web para ver el producto, su coste y si tenemos o no inventario, sino que directamente en la pestaña de shopping lo tenemos disponible. No tiene coste y nos permite ir un poquito más allá de presentar el producto, ¿no? Una vez que, si habéis utilizado alguna vez Google Shopping, se te abre una pestaña nueva que sigue perteneciendo a Google Shopping y puedes dar información de stock, de envío, de gestión de devoluciones. O sea, es bastante profundo y está muy enfocado sobre todo tanto a tiendas online, a e-commerce, como a inventarios locales, ¿vale? Que en un momento dado puedes decir, oye, pues yo tengo stock aquí en la calle Serrano 27 de ese producto que tú estás buscando. Es interesante conocerlo y es bastante sencillita de utilizar. Search Console, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Tenéis un pantallazo ahí a la derecha. Para mí es de las herramientas más potentes para entender cómo nos está buscando la gente en buscadores, sobre todo en la parte orgánica de Google. Yo creo que tiene en cuenta Bing también. Pero bueno, antes se llamaba Google Webmaster Tools. Como veis, este mundo va cambiando de nombres muchas veces las herramientas, a veces porque se compran, a veces porque simplemente las evolucionan. Y es una herramienta para analizar el tráfico orgánico, sobre todo, ¿vale? Entendemos qué tipo de páginas web se posicionan mejor frente a la búsqueda, cuáles son las palabras clave que más tráfico están trayendo. Es muy buena para hacer un filtrado de errores, ¿vale? Porque identifica pues, bueno, pues algún tipo de fallo en el archivo robots, que es una cosa bastante importante a nivel de SEO. El sitemap de la web, oye, cómo tengo estructurados mis menús y los contenidos de cada uno de ellos. Y vemos, sobre todo, sobre las veces que se presenta un resultado orgánico de búsqueda en el top 10 o en el top 20 de resultados, cuántas veces se está haciendo clic, ¿vale? Cuántas veces nos posiciona dentro de los resultados de Google. Si estamos en el número 1, pues sería una maravilla, tenemos un SEO muy bien trabajado. Si estamos por debajo del 10, pues prácticamente no nos va a ver nadie, porque es raro que la gente hagamos clic en el segundo botón del buscador. Vais a ver un ejemplo, voy a volver un momentito aquí a la parte de la tienda web. Vamos a cambiar de cuenta. Porque más allá de la herramienta que tiene su propio sistema de análisis bastante más profundo, lo interesante es que cuando lo vinculas, aquí nos permite crear una serie de informes que por defecto, si vosotros vais a cualquier web, vais a ver que en la pestaña de informes tenemos la parte de ciclo de vida y la parte de usuario, ¿vale? Aquí aparece uno nuevo que es Search Console, ¿vale? Esto a nivel de configuración lo tendríamos en la biblioteca, o sea, este menú que vemos aquí de informes podemos hacerlo crecer introduciendo informes nuevos de la biblioteca, ¿vale? Que nos dan algunos de saque,
o podemos editar colecciones a través de otras herramientas, como veis aquí en el caso de Search Console, ¿vale? Yo esto ya lo he configurado antes. Entonces, ¿qué podríamos ver en Search Console? Lo que os digo, oye, ¿qué tipo de consultas, qué tipo de keywords nos están trayendo tráfico de manera orgánica a nuestra web, ¿vale? Esto al final es el tipo de clics que se hacen en el buscador día por día. Vemos un poquito el ranking total de keywords que nos traen en el periodo que tenemos de análisis, en este caso, bueno, pues casi un mes, 28 días. Y Martín va a ser el nombre de la tienda. Y básicamente, bueno, pues aquí tenemos 3 keywords de marca, ¿no? De marca de branding de la empresa y modelos de pala, por ejemplo. Bueno, pues esto te da una fiabilidad, una información de qué tipos de pala la gente está más interesada cuando busca tu tienda, ¿vale? Cosas importantes, como os decía, oye, ¿cuántos clics se hacen por cada uno de los keywords en ese periodo? ¿Cuántas impresiones se han generado? Cuando la gente ha buscado el keyword de Martín Mas, se ha presentado 67 veces el enlace a la web, ¿vale? Estas son las impresiones. ¿Cuál es el porcentaje respecto a esas impresiones? Pues cuando tengamos un alto porcentaje implica que estamos acertando, ¿no? Con este keyword. Evidentemente los de marca pues funcionan bastante mejor que otros. La gente busca un modelo de pala, se lo presento a 23 personas, pero solamente 4 de ellos clican. Eso representa, bueno, pues un 17% de todos los usuarios que me han buscado. Otros se han ido a otras webs. Y hay bastante más información, como os digo, en Google Search Console respecto a las posiciones, por ejemplo, ¿vale? Yo creo que aquí no, sí, la posición media también es algo interesante, que es, oye, cuando los usuarios buscan esta palabra, vuelvo al top 10, ¿dónde aparece mi resultado de mi web dentro del top 10, 20, 50 de resultados? Bueno, pues como veis, en la página principal de Google, que tiene 10 resultados, aparecen para 2, para este de Home Tournament y para la Orbe en Malta, para esos 2 modelos de pala. ¿Por qué? Pues probablemente tenga varias explicaciones. Evidentemente, para la parte de branding, ¿no? Cuando alguien busca Martín, para que es el nombre de la tienda, pues aparecen casi siempre los primeros, si no los segundos. ¿Qué explicación tiene esto? Obviamente la del keyword de marca es que muy pocas webs tienen esta palabra clave. Y para estas otras, donde sí que está más competido, porque tienes marcas terceras que no eres tú, bueno, pues lo lógico es que esta pala de Adidas y su web esté posicionado por encima de ti. Hay una parte de SEO técnico y una parte de SEO de contenidos que influye mucho. El PageRank de Google, que es lo que veis aquí, el rango de la página, es un algoritmo oscuro que nunca lo van a transparentar, ¿vale? Pero lo interesante, como siempre, es estar lo más arriba posicionado posible para el mayor número de keywords que te generen conversiones, si lo que te interesa es vender, ¿vale? Pero este mundo del SEO, bueno, hay bootcamps específicamente para Search Engine Optimization y es un mundo muy interesante que no se puede contar en 10 minutos dentro de un lab, ¿vale? Pero que veáis que la parte de Search Console como herramienta nos da mucha información que por defecto no viene en Google Analytics de cómo los usuarios nos buscan y dónde estamos posicionados en esas búsquedas, ¿vale? Esta pestaña básicamente es una evolución muy similar a la que acabamos de hacer, pero en vez de basada en keywords, basada en páginas de aterrizaje, ¿vale? La página que más tráfico adquiere es el home, ¿vale? Y luego estarían pues, una serie de páginas de categoría o de producto más basadas en palas que en otros productos que se venden como zapatillas o ropa. Bueno, pues primer insight, lo que más vende esta tienda son palas y calzado de goma. Deben tener una buena alianza, ¿vale? Me he querido parar en Search Console porque creo que es una herramienta que te da mucha información y te permite optimizar tu web sin necesidad de inversión publicitaria, ¿vale? Porque hemos visto que antes yo puedo pagar por anuncios, pero bueno, aunque ponga 70 céntimos al día, no es un coste, el rendimiento que lo puedo sacar a esa mínima inversión en Google Ads va a ser poquito, ¿vale? Con lo cual, siempre que podáis optimizar la parte orgánica, la parte más natural del tráfico a la web, eso que os ahorráis. Otra de las vinculaciones que nos permite hacer Google Analytics es Google Play. Evidentemente, esto solamente aplica para cuando tenemos una propiedad de tipo aplicación iOS o Android o una híbrida, ¿vale? En este caso no tenemos aplicación para esta tienda web y simplemente que sepáis que una cuenta de desarrollador permite dar más información a Google Analytics de, por ejemplo, las compras que se producen dentro de la aplicación. Sería un evento de conversión. Si os acordáis, en el lab número 1 vimos un ejercicio
de cómo gestionar la medición de alguien que instala el app y la desinstala. Esa información te la da por defecto el SDK de Google Analytics que está instalado en el teléfono del dispositivo del usuario, pero la actividad que hace dentro de la aplicación no está compartida con Google Analytics, ¿vale? Simplemente si la abre o la desinstala, eso sí. Si al final compra o no compra, cancela una suscripción recurrente, para eso deberíamos de vincularlo con nuestra cuenta de desarrollador de Google Play. Que lo conocierais y no creo que vayáis a utilizarlo en un futuro. Y hasta aquí son lo que yo creo que son las herramientas más interesantes para vosotros porque, uno, son gratuitas, son muy sencillas de utilizar y no requieren, digamos, aunque crezca mucho vuestro negocio digital, van a seguir siendo válidas. Las tres que vamos a ver a continuación están un poquito más enfocados a profesionales del mundo del marketing digital y de la inversión publicitaria, ¿vale? Ad Manager es un gestor de anuncios, ¿vale? Como veis arriba, si yo quiero hacer una campaña de AdWords, al final Google Ads me vale bastante, ¿no? Me cubre mis necesidades. Vamos a ver luego que hay una herramienta de búsqueda más potente y de pago que podría ser ampliable a esto. Al final Ad Manager lo que hace es de punto intermedio entre la gente que quiere anunciarse y los que gestionan la publicidad digital, ¿vale? Hay grandes empresas de lo que se llaman agencias de medios, por así decirlo, que lo que hacen es buscar el mejor precio para tu anuncio, teniendo muchos clientes que quieren anunciarse y muchos soportes publicitarios que aceptan esa inversión. Entonces, bueno, aquí si alguna vez os queréis meter en el mundo de la publicidad digital y trabajar en una agencia, os interesa conocer cómo funcionan estas herramientas, pero básicamente es en base a inventario, ¿vale? El mundo, Prisa, todas estas webs que se consumen mucho porque son de noticias digitales, tiene una serie de huecos comerciales que no puede presentar la publicidad que todo el mundo le gustaría. Bueno, pues eso es un inventario. Y estas agencias hacen un poco de trade desk, si queréis, de gestor de bolsa dentro de la publicidad digital. ¿Vale? Hay mucho mercado aquí. El mundo del cookieless o esas amenazas que veíamos de las cookies van a morir amenaza un poquito a estas empresas y a las herramientas que están por detrás, pero bueno, más allá de la programática y de otro tipo de herramientas que nos permiten optimizar esos inventarios de los soportes y hacer que la gente que se quiera publicitar lo haga de manera eficiente y sobre aquellos usuarios que tienen interés en ver esa publicidad, bueno, pues todas estas herramientas son útiles, sobre todo, como os digo, para la parte de las agencias, ¿vale? Tanto Ad Manager, que es un gestor de sus inventarios, como Display and Video 360, que es algo muy similar, pero que, a ver, a nivel usuario, nos puede dar bastante información de nuestras campañas de display, de banners y de vídeo, tanto en YouTube como en otras plataformas de vídeo. Esta yo creo que podríamos utilizarla en algún momento dado si nos enfocamos mucho a la publicidad digital en vídeo sin necesidad de hacer una agencia, ¿vale? Nos permite tanto gestionar la inserción de las campañas y comprar los medios, como identificar las audiencias, como incluso crear y diseñar, ¿no? ese vídeo utilizando diferentes formatos, plantillas. Es decir, si al final eres un youtuber y te interesa mucho posicionarte hasta que se te conozca haciendo publicidad de vídeo, puede ser interesante para ti. Si no, básicamente vuelve a ser una herramienta de uso más enfocado hacia las agencias, ¿vale? Porque además tiene un coste de recurrencia y por cada clic que se hace, Google se lleva un pedacito. Search Ads 360 sería la versión evolucionada de lo que hemos visto antes de Google Ads, ¿vale? Tiene coste y lo que hace es automatizar las pujas, ¿vale? Yo defino un objetivo concreto donde quiero que la gente haga una acción en mi web y esa vinculación con Google Analytics me permite definir la acción concreta, de tal manera que optimizo la inversión en los clics que han producido esa acción. Hace un tema también de duplicar, quitar duplicidades entre las conversiones, ¿vale? Porque al final, cuando tienes muchas herramientas en torno a esto, y luego veremos un par de ejemplos en los modelos de atribución, lo que nos permite es hacer que no se atribuya una conversión que ha ocurrido una única vez a 2 campañas publicitarias, ¿vale? Y como os digo, esto ya es una herramienta bastante más dirigida hacia agencias. Antes se llamaba DoubleClick y la compró Google en 2008, ¿vale? Pero yo creo que simplemente que lo conozcáis, no vais a utilizarla, empezad por Google Ads, que es mucho más intuitiva y sencilla.
¿Todo este rollo de herramientas para qué? Bueno, pues para que conozcáis, ¿vale? De qué va esa pestaña de administración de Google Analytics y cuáles son, digamos, las herramientas que nos permiten generar publi digital de manera más habitual. Vamos a ver un poquito qué nos aplica a nosotros a la hora de gestionar campañas siendo el usuario, ¿vale? Siendo la empresa, siendo el cliente final y cómo sabemos realmente que las campañas que hemos hecho en una búsqueda orgánica, en una búsqueda de pago, han funcionado mejor que las de Instagram, las de TikTok, las de YouTube o la de un display en la red de un tercero. Bueno, vamos a hablar de cosas que ya habéis visto en el lab de analítica básica, que son la diferencia entre el grupo predeterminado de canales, la fuente y el medio, ¿vale? Siendo parámetros que nos permiten identificar de dónde viene la gente. Al final, el default channel grouping es el mayor nivel de agrupación, ¿no? Y ahí veis a la derecha ese grupo de canales predeterminado que nos da Analytics, pues contiene búsqueda pagada, búsqueda orgánica, tráfico directo, display, social, podemos configurarlo, ¿vale? Pero por defecto son casi siempre esas 7 que veis ahí, más nuestro bendito ODER, ¿vale? Y esto pasa mucho. Yo en todas las empresas en las que he estado y para las que he trabajado, el tráfico que más venía a la web la traía un canal que se llamaba Otros. Cojonudo. ¿Y entonces qué hago con esto? Bueno, pues poco, ¿vale? Ahí tenemos un ejemplo que de verdad que es muy gráfico y es muy real, donde la falta de rigurosidad a la hora de etiquetar las campañas hace que tengas a tus usuarios que más vienen sin identificar a nivel de fuente de tráfico. Y eso es malísimo, ¿vale? Solución, utilizar los parámetros UTM, que vamos a ver a continuación, ¿vale? Los parámetros UTM son una serie de parámetros adicionales que le metemos a una URL cuando vamos a generar una campaña. Yo mando un correo electrónico a un usuario y cuando él hace clic no va a ir a la página tal y como la veis, sino que va a tener una serie de parámetros después de una interrogación. Lo habéis visto muchas veces en alguna URL y quizá no os habéis fijado. Ahora vemos un ejemplo. ¿Qué tipo de parámetros le podemos meter para identificar la fuente, el medio y, por tanto, agruparlo en un grupo de canales? Bueno, pues básicamente esos 5 que veis ahí, ¿vale? Los vamos a ver en un ejemplo práctico. La fuente de la campaña, de dónde viene el tráfico a nivel un poco de detalle, como pueda ser Facebook, Instagram, un newsletter, Bing, Google. El medio de la campaña, que es un nivel intermedio entre la fuente y el grupo predeterminado, donde al final, bueno, pues agrupamos CPC o búsqueda pagada, redes sociales, afiliados, ¿vale? Es como os digo, un término intermedio entre fuente y el grupo de canales. El término de la campaña se utiliza sobre todo para campañas de pago, ¿vale? Para las que hemos visto de coste por clic. Oye, ¿qué keyword me está generando más conversiones? Me interesa conocerlo, ¿eh? ¿Por cuál estoy pagando más? También. El contenido de la campaña no es obligatorio y se utiliza sobre todo cuando queremos testar dos creatividades distintas, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos la misma fuente, el mismo medio y lo que hago es tengo una imagen de un tío sonriente o de uno frustrado. Y realmente la página de aterrizaje es la misma. Bueno, pues quiero entender si la creatividad ha tenido algún tipo de impacto y por tanto diferencio el contenido y ese parámetro. Y el nombre de la campaña es importante para llevar un seguimiento de qué campañas he hecho durante el año y poder diferenciarlas, ¿no? Pues una será la de San Valentín, otra la de Black Friday, otra una recurrente. Y lo que necesitamos es generar un inventario propio de nombres de campaña para tener un orden y entender cuáles han funcionado mejor que otras. Tenéis un ejercicio práctico respecto a esto y vamos a ver un poquito cómo construir esas URLs, ¿vale? Para construir la URL tenemos una herramienta que nos da Google muy sencillita, que es la que tenéis que utilizar en el ejercicio. Y como os digo, una web original, una web sin parámetros, pues esa que veis ahí, sería ejemplo.com, promoción de San Valentín, pero puede que yo quiera llevar a esta web de promoción de San Valentín a usuarios desde diferentes canales y utilizando diferentes creatividades, utilizando diferentes términos de búsqueda. ¿Qué vemos aquí? La web que ya ha generado esta herramienta, Campaign URL Builder, a ver dónde tengo el ratón, con, digamos, los diferentes parámetros, ¿no? La fuente de este ejemplo es un newsletter que se manda el 14 de febrero de 2019, ¿vale? Esa es la fuente, el newsletter. Habrá otra fuente que podría ser Facebook. Perfecto. El medio siempre suele estar muy vinculado a la fuente, ¿vale? Como es una newsletter, pues el medio es un email. El campaign, que es el nombre de la campaña, San Valentín. Vale, podría haber llamado San Valentín 2019. Esto es, ya os digo, una
codificación que es dependiente del cliente. Esto no, para esto no hay estándares, ni ninguna cosa está bien ni está mal. Siempre y cuando tú reconozcas tu fuente, tu medio, tu nombre de campaña, tu término de búsqueda de tu contenido, está bien. El término que han utilizado, pues el pack oferta, ¿vale? Uno, podríamos tener varios packs de oferta. Y el contenido, pues en este caso lo han rellenado como un test link, pero al ser una campaña de newsletter por email tampoco tiene mucho sentido. A no ser que haga, como os decía antes, un test A/B entre un contenido dentro de esa newsletter con un formato determinado y otro distinto, bueno, el UTM content nos lo podríamos saltar. Y de hecho vais a ver que es optativo, como vemos aquí. Venga, pues yo creo que con esto Una vamos a ver el consulta, ejemplo. perdóname. Sí, adelante. Tú aquí a la izquierda, los UTMs de... Perdón, que Sí. estoy sin cámara. Que estoy a oscuras aquí. Comparto directamente Joomla Rebuilder, que además así lo vamos a ver mejor. Dilo. Nada, simplemente lo que tú comentabas, ¿no? Cada empresa tendrá una codificación interna de Ujú. cómo quiere denominar a cada UTM y qué concepto o qué nombre le pone a cada uno de ellos. Pero aquí sí que veo que pone campaign source, campaign medium, campaign name. Entonces, Claro, la variable siempre es igual. Vais a ver que yo siempre que genero una URL con parámetros UTM, para que Google identifique y te asigne el tráfico a nivel de fuente, a nivel de medio, todo lo que ves entre la interrogación y el igual, esto es común, ¿vale? Porque es, digamos, cómo comparten la información luego Google Analytics para identificar tus fuentes, tus medios y tu nombre de campaña. Lo que varía y es dependiente de cada empresa y tienes que tener tu inventario es lo que va después, ¿vale? Es el contenido de la variable. Pero digamos, el UTM source siempre será UTM source, el UTM medium siempre será UTM medium. ¿Es esto a lo que te no referías? sí, pero no se usan los guiones, ¿verdad? Las barras El, bajas sí, pero los guiones no. El guión, no sé por qué, es un tema de naming conventions, que lo llaman, ¿no? Yo creo que no te va, vamos a hacer una prueba, yo creo que no va a haber ningún problema por utilizarlo, pero vamos a imaginarnos aquí, bueno, y esto que sepáis, que si yo ahora creo una URL y mando tráfico al mundo con mis campañas, ellos van a ver en Analytics información. O sea, es un poco cabroncete, pero se puede hacer. Vamos a poner alguna con guiones. Vamos a llamarle el Campaign ID, como os digo, vamos a rellenar simplemente lo que es obligatorio, que es lo que viene con asterisco. Vamos a imaginarnos que nuestra fuente es, pues como os digo, como hemos hecho antes, un newsletter. Y vamos a llamarle newsletter Pedro. Vamos a meterle un guión, a ver si le gusta o no le gusta. El medio, pues el medio va a ser un email, ¿vale? En medio de un email yo lo puedo llamar mail, no pasa nada. Siempre y cuando seamos consistentes en el nombrado y no empecemos a generar distintos medios y distintas fuentes para la misma fuente o el mismo medio, no habrá ningún problema. Por eso es importante tener una taxonomía o diccionario de datos para campaña. ¿Y el nombre de la campaña? TestEdX. ¿Vale? Con esos tres parámetros y la URL de destino, yo ya tengo generada mi URL. ¿Vale? No le gusta que no le meta las tres W. ¿Vale? Si lo hacemos así, es como que no es válida, hombre. También quiere el HTTPS. Bien, pues te lo doy. Pues ahora sí, ya está. ¿Vale? A partir de ahí ya me ha generado la web y como ves sí que tiene un guión. Pero es cierto, como tú decías, que yo normalmente encuentro más barras bajas. Si yo ahora me voy aquí, voy a aterrizar en la home del mundo y si mañana en la lista digital del mundo se pone a mirar qué ha pasado ayer a las 6:54, va a decir, anda, pues hay un newsletter que hemos mandado, que lo ha hecho un tal Pedro con este medio y esta campaña. O sea, yo les he jodido ahora mismo a esta gente un poquito la taxonomía, ¿vale? Pero esto no suele ser lo habitual. ¿Vale? La gente no genera tráfico a webs de terceros más allá de dar una clase como estamos haciendo ahora mismo. Y además, una visita dentro de los millones de visitantes que tiene esta gente a diario no va a aparecer en sus análisis. ¿Vale? Pero, como os digo, la manera de generar parámetros UTM para nuestras campañas es utilizar esta herramienta, que como veis es súper sencilla, asegurando que tenemos consistencia siempre en el nombrado, sobre todo de las fuentes y de los medios. ¿Vale? Si en el nombre de la campaña al final se desvirtúa un poco, no pasa nada. ¿Vale? Ves a ver que de hecho aquí en la parte del Merchandise Store tienen nombres de campaña que muchas veces no son consistentes. Pero acabas identificándola por la fecha, le preguntas al que haya sido responsable de la campaña a qué se refería, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que ser súper pulcro en el nombrado de la campaña, sí que hay que serlo muy estricto en la fuente, en el medio
Y bueno, en el term o en el content también hay un poquito de flexibilidad, ¿vale? Esto al final lo podríais ver en la parte de adquisición de tráfico. A ver, no sé por qué no quiere salirse de publicidad ahora. Bueno, esto yo creo que entendéis luego cómo hacer el análisis, ¿no? O sea, habéis visto en labs previos la parte de, oye, esto sería el grupo de canales predeterminado, ¿no? en la captación de tráfico, pero podríamos llegar a bajar a nombres de campaña, a fuentes o a medios, ¿vale? En la adquisición de tráfico, como veis, hay varios niveles, ¿no? Y aquí tenemos el grupo de canales determinado, que son agrupaciones de lo que hemos visto antes, pero podría verlo por medio de la sesión, ¿vale? Pues si yo he puesto CPC como medium en el parámetro UTM medium, estos son todos los usuarios que me han venido por aquí, ¿vale? Podría, no sé si aquí tenemos la visión de campaña, de nombre. Fuente medio, yo creo que en la parte de campañas habría que verla en public, ¿vale? A nivel de nombrado. Esto ha cambiado un poquito desde Universal. Pero bueno, que me estoy desviando y nos quedan 5 minutillos. Esta es la herramienta que tenéis que utilizar en el ejercicio y el nombrado que le deis a los parámetros no importa, no va a estar bien o mal, siempre y cuando sea algo que vosotros reconozcáis, ¿vale? ¿He contestado a tu pregunta? Sí, perdona, que me he muteado que estaba aquí la niña. Sí. Tranquila, Ari. Perfecto. Venga, pues vemos simplemente lo poco que nos queda, que me ha comido un poquito el tiempo. A ver, esto como os decía al principio, todo esto que hemos visto de herramientas y de cómo configurarlas y cómo etiquetar las campañas tiene un objetivo, que es invertir cada vez más y mejor, ¿vale? Y sabemos que la publicidad digital no es un efecto de acción-reacción. A ti te presentan una publi y no haces clic y de repente compras. Muchas veces te machacan con esa publi. Te machacan en varios canales y al final tienes en este funnel que vemos aquí a la derecha, desde que te enteras de que el producto existe o que cubre una necesidad, consideras si tienes una intención de compra hasta que compras, pasan muchos canales. Los modelos de atribución lo que pretenden es asignar una ponderación, un valor a cada uno de esos canales que han contribuido a que tú acabes comprando. ¿Vale? ¿Cuánta de la publicidad que he visto ha sido responsable de mi compra? Bueno, pues aquí hay mucho debate filosófico, ¿vale? Podríamos tener modelos de último clic. Yo puedo estar impactado por 20 creatividades y publicidades distintas, pero al final, si hago el último clic en una campaña de búsqueda y compro, esa atribución se le hace a la campaña de SEM. Puedo hacerlo al revés, el primer impacto, first click. Puedo hacerlo lineal, le doy un peso equitativo a cada una de las posiciones que me han impactado. O otros modelos que no vamos a entrar demasiado, ¿vale? Lo más habitual es tener por defecto un modelo multicanal, ¿vale? Que sería un poco el que veis lineal o de position base. Básicamente, que entendáis que no toda la publicidad se le atribuye un peso a la compra de manera igual, hay diferentes modelos, ¿vale? Y lo interesante es ver... Sí. Perdón, que lo normal es lineal o position base. Yo casi siempre veo last click. Bueno, es el más sencillo. El que te da Analytics por defecto para hacer análisis es el multicanal lineal. Pero es verdad que lo que más facilita la vida a la gente es atribuir las clics. Y para un tema de no de cierre, sino de, es que no me sale la palabra, de influencia en, digamos, el cierre final, los distintos medios o impactos que recibe el usuario hasta que cierra, o sea, la asistencia, perdón, que está ahí abajo, ¿qué tendría más sentido? ¿Uno lineal o time decay? Depende mucho del tipo de publicidad que haces. Es decir, si tú llegas a generar diferente contenido para una fase de awareness que el que luego haces para uno de intención o de compra, es decir, oye, imagínate, yo te presento una publicidad de mi marca sin darte ninguna información de producto. Y tengo una serie de reglas para que después de haberte generado 3 impactos, ya te invite a la compra de un producto determinado que he visto. Ahí yo soy más proclive a hacer el last click, porque realmente la publicidad que te ha funcionado ha sido la específica. El entendimiento del usuario y cómo la has llevado hasta el proceso de decisión, para mí está dentro del proceso y no es, por tanto, el canal el que ha funcionado mejor.
¿no? Y lo que interesa es sobre una publicidad muy segmentada hacia una compra, ¿me ha funcionado mejor Google Search o me ha funcionado mejor el anuncio de YouTube? Pero esto, ya os digo que ahí tiene un componente todavía muy filosófico, ¿vale? O sea, os lo he traído porque creo que es interesante que lo conozcáis. Mi opinión va a ser una, y si le preguntas lo mismo a Sergio o Alberto, probablemente te digan otra cosa, ¿vale? Pero Claro, yo es creo que que tiene mucha enjundia esto. justificar a veces en las campañas el display convencional o el vídeo en campañas de performance es imposible porque luego se Claro, lo va a llevar quien se lo va a llevar. Entonces, estoy por de acuerdo. intentar buscarle una lógica de cómo nos penaliza no cubrir ese espectro, esos impactos con display o con vídeo, es ahí donde estamos chocando bastante. Claro, no, y además se nota que has vivido y has sufrido en un momento dado con agencias o con el propio cliente interno, donde sea que hayas trabajado, este punto. Yo soy un enamorado de la publicidad de performance, pero creo que es necesario hacer display y vídeo para fases de awareness, sobre todo si tu marca está competida. Pero atribuye la inversión publicitaria y foméntala, sobre todo hacia los last clicks de performance. Pero como todo Claro, es un funnel, ¿no? Tienes claro, que sí, generar sí. un poquito de conciencia. Tienes que Aquí nutrirlo ya te porque si digo no, que no hay una única, no hay una visión general ni siquiera sobre el mismo modelo de negocio en el mismo entorno con los mismos clientes. Hay gente que opina cosas muy distintas y bueno, como casi todo, lo bueno de todo esto es que una vez que vinculas todas esas herramientas ya es prueba y error y vas a poder evaluar un modelo de las click versus uno de first click teniendo un contenido o 5 dentro de un funnel de un paso o de 7. Vale, por eso, aparte también de rutas de conversión, os la introduzco, que nos da también alguna pista de, en un momento dado, todos esos puntos de contacto, si hemos tenido sobre todo más de 3, cómo se reparten a nivel de canales, ¿vale? Y esto vais a ver que el ejercicio, ya por no robar más tiempo a la hora, va un poquito de esto, ¿vale? De que hagáis un análisis muy sencillo en la web de Google Merchandise Store, qué tipo de modelo de atribución contribuye más a la venta para un canal y cuál es un poco la ruta de conversión más eficiente también en un periodo determinado. Por hacer un resumen, hemos visto un poquito qué contiene la consola de administración de GA4, cómo podemos recoger datos de nuestra web con CMS, con un Tag Manager o directamente en código, qué herramientas, y ya os digo que yo me limitaría a Search Ads, Search Console, y si tenéis una tienda física, quizá la parte del merchant puede ser interesante, incluso para un e-commerce. ¿Cómo podemos entender que hay otras que están ahí pero no nos aplican demasiado, como puede ser Sesar 360, Divis 360 o el propio Ad Manager? ¿Qué es un UTM y cómo usarlo? Cómo crear una campaña, y de hecho es parte del ejercicio. Para mí más importante que los otros dos, ¿vale? Lo vais a aplicar mucho más en vuestro día a día. Diferentes modelos de atribución que podéis consultar en Analytics, ahora vemos muy rápido, en 5 minutos los que hay y qué tipo de rutas de conversión tienen nuestros usuarios, ¿vale? Paro para preguntas al final, simplemente refrescaros el problema. Como os digo, tenemos que hacer un ejercicio similar a lo que acabo de hacer yo con el mundo, donde vamos a definir los parámetros UTM, cada uno utilizaréis los vuestros. Vamos a utilizar la herramienta de Campaign Builder, la tenéis enlazada en la documentación y si no, Alberto os ayuda a identificarla. Para crear 6 links, vamos a imaginarnos que tenemos 6 canales distintos para mandar tráfico a una campaña, a una web, la que queráis. Y van a ser un correo electrónico, una búsqueda pagada, 2 redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube. Bueno, Instagram y Twitter, vídeo en YouTube, donde además en YouTube vamos a tener 2 formatos de vídeo, ¿vale? Para identificarlos, vamos a utilizar el parámetro UTM Content. Y las otras 2, no me voy a parar demasiado, es ir directamente al menú de modelo de la atribución, cacharrear un poquito en este enunciado que veis, de oye, seleccionar una conversión de tipo purchase, irme a buscar el canal red social orgánica, identificar cuál es el mayor número de conversiones que genera en función del modelo de atribución que seleccione, ¿vale? Ese es el ejercicio. Y dentro de rutas de conversión, cuál es el número de puntos de contacto finales en otra vez la conversión de tipo compra para la búsqueda orgánica, ¿vale? Todo esto lo podéis ver, por daros una pistita, muy sencillo en la parte de publicidad, en la comparación de modelos en las rutas de conversión, ¿vale? El segundo bullet sería que hicierais un poquito de lectura y filtrado de que el evento de conversión simplemente sea la compra. Y aquí vais a ver que bueno, pues el canal que os estoy pidiendo va a generar más conversiones que otro en función de los 5 o 6 modelos que aparecen aquí, ¿vale? Es ir filtrando por tipo de modelo y ver que este tipo de conversiones pues van cambiando. Y para de las rutas vais a ver que, bueno, pues una vez más, los puntos de contacto finales de un canal determinado
van a ser los que digan ahí a nivel de número. ¿Vale? Es simplemente porque os familiaricéis un poquito con estos dos módulos. Yo creo que es analítica digital hiper avanzada y que tiene un componente todavía muy de debate, como acabamos de hablar, a la hora de definir si esto de los modelos first click, multicanales, last click o time decay son los más apropiados, ¿no? A la hora de entender los esfuerzos publicitarios. Paro para dudas y con eso terminamos el lab. Os surgirán muchas, seguro, pero también tenéis a Alberto para ello, ¿eh? Cositas que podemos resolver ahora, Francisco. Bueno, nada, yo es que últimamente estoy un poco perdido por el tema de las tutorías y masterclass y demás. Esta masterclass hace referencia al Sprint 5 Lab 3. Efectivamente. Es la Vale. última de la analítica digital avanzada. Hemos tenido ahí un poco un extraño en el sentido de que estas no están grabadas, que las estamos consumiendo en directo. Pero bueno, hemos querido adaptarnos un poquito al cambio de J Universal a J4 y que rascarais y entendierais mejor la parte que es un poquito más constante dentro de la analítica digital avanzada. Vale. Es que la clase anterior no me pude conectar a tiempo a la masterclass y entré a mitad a la de BigQuery y estaba muy perdido. O sea, tengo que verla No me entera. extraña, ¿eh? A mí Sergio me puede perder en BigQuery. Quedaros un poco de estas tres, quizá la... Sí, no, a ver, Sergio es una máquina y yo BigQuery lo he utilizado 2 veces en mi vida y me gustan mucho los datos, pero yo creo que este sprint, nuestro objetivo era abrumaros, ¿vale? O sea, queríamos que os llevarais una visión y lo hemos conseguido, ¿verdad, María? Bien, pues de verdad que no sintáis que el nivel se os está escapando, porque este probablemente sea de los sprints que más os teníamos que perder, porque hay una visión de analítica digital avanzada que si no la cubrimos así, no va a ser avanzada, va a ser básica, ¿vale? Ya habéis tenido para eso el sprint anterior, por eso tenemos 2 sprints de analítica cuantitativa y eso está enfocado a que al final los datos son el oro de la optimización muchas veces y quedaros con los titulares, si este mundo os gusta, profundizad, si no, aprovechad cualquiera de los siguientes sprints que van a venir y enfocaros en lo que más os guste. O sea, os va a nutrir más el análisis digital cualitativo o la economía conductual o el diseño, id por ahí, ¿vale? Es importante que conocierais los conceptos y que os suene un poquito de qué va todo esto de la publicidad digital, pero se puede optimizar una web de 1000 maneras y lo importante es el método y que os llevéis, bueno, pues un poquito una visión holística que luego podáis profundizar cada uno en lo que más os guste. Bien. En mi caso personal, que he trabajado en medios y ahora estoy con un tema de CRO, la mayoría de temario o lo utilizo o sé de qué se habla, no me pilla de nuevas, excepto el que hicimos de encuestas de usuarios, que me pareció interesante y demás, y es una cosa que no había trabajado nunca. Y el de BigQuery, otro día, lo que te digo, es un... O sea, bueno, el tema de analítica me pierdo bastante. Sé ver informes, pero el tema de elaborarlos e interactuar con la herramienta para sacarlos se me hace bola. Pero el otro día ya te digo que BigQuery, que lo he escuchado 2 veces, me metí 20 minutos tarde, puse la oreja 10 minutos y dije, me desconecto y ya me lo entero otro día. Puedo con esto. Para mí, probablemente sea de los más técnicos que vais a ver y es más para un perfil de analista digital que quiera bucear y meterse, pero bueno, que sepáis que existen un Data Warehouse en la nube de Google que nos permite que cuando mañana os digan los técnicos, ¿cómo vamos a mezclar la información del CRM con esto y hacer consultas en tiempo real? Se puede, me lo han dicho. Utiliza BigQuery, entérate, ¿vale? Pero es importante que tengáis una visión un poco más general, aunque no vayáis a ser usuarios de esa herramienta. Ya. No, es que es eso, que como es un lenguaje totalmente nuevo, sinceramente, a mí me resultó interesante el hecho de que, bueno, pues yo tampoco lo había oído nunca, no tenía ni idea, y me hizo como descubrir un mundo nuevo, ¿vale? Pero a la hora de hacer el ejercicio, realmente, pues tipo, eché en falta en la masterclass el que, por ejemplo, nos hiciese una consulta de ejecutar desde cero, Vale. ¿sabes? O que hubiese dicho, pues mira, que sepáis que hay estos 3 comandos y son los que siempre tienen que aparecer y de esos 3 comandos tiene su
como sufijos, ¿sabes lo que te digo? Ujú. Algo más así, más que nada como para hacer el ejercicio, porque realmente yo cuando lo estaba haciendo intenté usar mi lógica. Y te costaba un poco, necesitabas un poquito Bueno, más de guía. Es ah, lógico, María. Ya os digo que era la asignatura más técnica, probablemente la visión más avanzada, pero había que poner un problema. Y Sergio sí, le dijo, sí, oye, está pon lo claro. que tú consideres. Entonces, no sintáis que va a ser tan complicado como este ejercicio, ¿vale? Yo creo que el hilo conductor de toda la asignatura, de toda la carrera, os va a llevar a entender que los problemas, algunos os resultarán más sencillos y otros más complicados, pero No, tenéis sí, la tutoría con Alberto ahora, aprovechad también, justamente para eso, para decirle, oye, sí, había echado en falta esto y ayúdame, ¿no? es eso. No, es básicamente eso. No es, para mí, está bien si lo ponéis difícil en el sentido de, jolín, haces pensar, trabajar, ¿no? De que involucrarte y aceptar el reto, ¿no? No es que quiero que me lo deis ya Mascadito. chupado, ¿no? Simplemente solo fue eso, de un poco de, nos dio los conocimientos y nos dijo esto es esto, pero como luego un poco de ayuda en el sentido para plantear el ejercicio, El paso a aunque te paso, ¿no? dan las pistas, Vale, aún yo las me lo apunto pistas. como feedback y lo comentaré con Sergio para que en futuras ocasiones demos por lo menos un poco esos breadcrumbs o esas guías de oye, cómo harías Sí, este sí, ejercicio pasito a pasito. Y bueno, nos más vemos en que nada que siguientes lo planteo presentaciones como, vale, de- perdón. Perdona que te corte, María, es que justo he leído que Sí, Pedro que os están esperando en la tutoría y no quiero yo robaros tiempo de tutoría, ¿eh? vale, Me podéis vale, poner perdón. cualquier correo con el feedback, es súper agradecido, con dudas y ya charlaremos con más calma cuando queráis, ¿vale? Pero por respetar el tiempo de la tutoría, si os parece, lo Sí, dejamos sí, aquí. sí, vale, perdona. Vale. Sí, No, no, Gracias, tranquila. Pedro. gracias. Venga, muchas gracias, Muchas chicos. gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Salimos.